oportunidad tenemos a un destacado profesional, conocido también en el medio, en el mundo de los pavimentos. Se trata del ingeniero Jorge Escalante Segarra. Él va a tomar el tema reciclado de pavimentos. Él es ingeniero civil, tiene un máster en ciencias y doctor en ingeniería de transporte con mención en infraestructura vial de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, especialización en asfaltos modificados con polímero, emulsiones asfálticas, mezclas tibias, desempeño y comportamiento de mezclas asfálticas en Estados Unidos, Brasil y México. Es profesor de la maestría en ingeniería vial, gerente técnico de TDM Asfaltos y autor de diferentes trabajos de investigación. Ingeniero, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias. Siempre recordando que todo este evento se hace gracias al ILIEF, gracias al ingeniero Jorge Lazarte, por esa gran fortaleza que tiene para poder llevar adelante todos estos eventos que nos reúnen a todos los que amamos los pavimentos. Muy bien, voy a tratar de ser muy breve en esta exposición, en esta charla, y tratar de hacer en los 20 minutos que me corresponden, o si es posible, lo menos posible para no cansarlos, ya que ya los veo a muchos muy cansados. Entonces vamos a hablar sobre el tema de reciclado, y si bien es cierto, alguien podría decir 20 minutos para hablar sobre técnicas de reciclado de pavimentos asfálticos es una locura, efectivamente. Yo recuerdo que di un curso de reciclado de pavimentos en 20 horas, entonces definitivamente eso no se puede hablar. Vamos a dar una pincelada, un resumen muy breve de las diferentes técnicas de reciclado de pavimentos asfálticos que se pueden hacer. Y bueno, con mucho gusto yo voy a estar en el stand de TDM lo que resta del día y mañana para poder conversar sobre estos temas. Muy bien. ¿Por qué el tema de reciclado? ¿Por qué es que hoy en día todo el mundo está enfocado a reciclado? ¿Por qué se ha vuelto esto una moda, ¿no? ¿Por qué todo el mundo en las exposiciones habla de reciclado, estas técnicas? La verdad, señores, es que nuestro planeta está en serios problemas por la gran contaminación que nosotros generamos y principalmente la gran contaminación de CO2 que generan los diversos países industrializados, y de repente pues los que pagan las consecuencias más severas acaban siendo de repente los países que menos contaminan, ¿no? Y eso es sumamente complicado. Entonces el ser humano y todas estas emisiones de gases de efecto invernadero que vienen calentando al planeta van generando problemas muy serios con el medio ambiente, ¿no? Y es por ello que es importante empezar a pensar en reciclar, empezar a pensar en reusar. Entonces, cada vez que hablamos sobre estos problemas, lo primero que se nos viene a la cabeza son pues todos estos acuerdos que se tienen en las famosas COP, ¿no? Y la del año pasado, estas COP se realizan más o menos a finales de año, noviembre, y la del 2023 fue en Dubái. Y obviamente se tienen una serie de acuerdos que de repente pues ni vale la pena tener que leérselos, pero una de las cosas importantes es pues que supuestamente dentro de los acuerdos es alcanzar a emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050. La pregunta es, ¿y será cierto que eso vamos a lograrlo en los próximos 26 años? Emisiones cero de dióxido de carbono, o sea, sumamente complicado, ¿no? Entonces, la verdad que los objetivos que se tiene, la verdad, son bastante ambiciosos, y yo veía los avances de la COP27 en Glasgow y así cada año, y uno ve y a veces lo que vamos viendo es que estas fechas se van pateando un poquito más para adelante, ¿no? Entonces es sumamente complicado. ¿Y eso por qué? Porque de repente pues lo que se viene haciendo en términos de reciclaje, lo que se viene trabajando en todas estas cosas no es suficiente. O sea, falta mucho por trabajar, o sea, se tiene que trabajar más aún, y lo que pueden venir trabajando los países desarrollados no es suficiente, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces no voy a leer más todo eso. Pero básicamente, por ejemplo, los países que más contaminan el aire. Por ejemplo, tenemos la lista de países, no voy a leer también cuáles son, ustedes pueden hacerlo de seguro. Y tenemos los países más contaminados en el mundo, los que están en rojo, y obviamente los que están en verde, los menos contaminados, ¿no? Entonces uno dice, oye, qué complicado, ¿no? ¿Cuáles son los países que más contaminan, los más industriales, y cuáles son los países también más contaminados en el mundo? Entonces, ¿cómo va este tema? Y si nosotros vemos por ejemplo, países que contaminan en el mundo, obviamente nosotros
no aparecemos ahí, ¿no? Y entre países contaminados de repente pues estamos aquí en amarillo, medio naranjita en la parte de las zonas costeras, en fin. En fin, ¿a qué nos está llevando esto, señores? Esto, la verdad es que lo que hay que llamar la atención es que se está generando una gran cantidad de incendios forestales. En el 2023 prácticamente 90% del océano ha experimentado olas de calor en algún momento del año, 90%, algo que no se daba antes. El año pasado, en el 2023, se sufrió la mayor pérdida de hielo jamás registrada desde 1950. O sea, eso es estadística, señores, o sea, esto no es algo que a uno se le ocurre poner. Entonces uno dice, oye, ¿2023 ha sido tan catastrófico? Sí, o sea, la verdad es que cada año está siendo más catastrófico para el planeta, ¿no? Y no solo eso, o sea, uno ve todos estos temas de cambio climático y uno dice, pues, sí, pues, pero eso no me duele, ¿no? A veces lo que nos duele es, como se dice, pasar hambre. A veces lo que nos duele es, oye, que no podamos pagar medicinas, que no podamos pagar comidas, eso sí nos duele. ¿Y qué es lo que está pasando, señores? Todas estas cosas, ¿a qué está llevando? Esto está llevando a un tema de inseguridad alimentaria aguda en todo el mundo. Miren, prácticamente esto, la estadística que nos dice que antes del COVID-19, o sea, antes de la pandemia, 149 millones de personas estaban en este tema de inseguridad alimentaria. Después de COVID son 333 millones para el 2023. Entonces, el tema se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque estos temas afectan al planeta, afectan a las personas y se vuelve pues cada vez más complicado, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto, señores, todo esto que les muestro, a veces uno puede decir, oye, qué complicado la situación de nuestro mundo. Todo esto es para un poquito reaccionar, recapacitar todos nosotros y decir, pues, oye, necesito poner mi granito de arena, necesito aportar al planeta para que esto no siga. O sea, necesitamos parar esto. Entonces todos necesitamos poner un poquito de trabajo en esto para no llevar nuestro planeta a que se destroce en pedazos, es decir, dejar un futuro para nuestros hijos, de repente para nuestros nietos, qué sé yo. O sea, no hacer que nuestro mundo se nos vaya y se nos caiga en pedazos. Entonces, una de las formas que se tiene en poder aportar en esto está justamente en el tema de reciclar y reutilizar. Y en el tema de los pavimentos asfálticos, una de las grandes ventajas de este tipo de pavimentos es que el asfalto es un material 100% reciclable. O sea, y no hablamos de una tecnología que viene de ahora, señores. Los pavimentos asfálticos se reciclan hace muchísimos años, sino que de repente pues en los países latinoamericanos y en los países menos desarrollados decimos, oye, hagámoslo más fácil, o sea, no reciclemos, si puedo utilizar agregados vírgenes, tengo un montón de canteras, no hay problema, sigo explotando las canteras. Pero en otros países de repente ya no tienen canteras, ya tienen complicaciones y por eso reciclaban. Pero hoy en día no se trata de que no tengo, sino que necesito reciclar, necesito reutilizar. Entonces, cuando hablamos de reciclados o reutilizar, bueno, reciclar ya sabemos que es el tema de utilizar en otros tipos de capas, por ejemplo, qué sé yo, el RAF que viene de la carpeta asfáltica lo puedo utilizar en capas de base o subbases estabilizadas, y si voy a reutilizar prácticamente ese RAF, lo voy a, como se dice, reutilizar nuevamente en una carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, finalmente, el objetivo es reutilizar estos materiales. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas de reciclado, existen estas corrientes, ¿no? O algunos lo llaman metodologías, como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlo las corrientes. La corriente americana, que tiene pues todos sus manuales, tiene a ALARRA, por ejemplo, que es la Asociación de Reciclado de Pavimentos, ¿verdad? Entonces tiene una serie de protocolos, procedimientos, mejores prácticas y una serie de documentos que hablan sobre el reciclado. Algunas de ellas es esa. Sin embargo, uno también podría utilizar la corriente europea. O sea, ambas corrientes son sumamente válidas. Podemos utilizar tanto la parte americana como la parte europea. Entonces podemos trabajar desde cualquiera de los puntos. Tanto en Estados Unidos como en Europa el reciclado de los pavimentos es muy exitoso, se realiza hace muchísimos años y la tendencia cada vez es más a crecer
Y hoy en la tarde justamente veíamos, por ejemplo, la charla de una ingeniera amiga, la ingeniera Telma, que justamente nos hablaba sobre estos temas de reciclaje que hacían en Alemania y todo eso, y cómo la tendencia es a ir creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, y eso es un tema también de conciencia. Entonces ellos tienen, por ejemplo, todos sus guías de reciclaje y todos estos manuales que la verdad son sumamente sencillos también de utilizarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas opciones de reciclado de pavimentos asfálticos, obviamente lo primero que vamos a pensar es, oye, quiero reciclar mezclas asfálticas en caliente. Entonces lo primero que vamos a pensar es en esta tecnología de reciclados de mezcla asfáltica en caliente. Entonces, cuando hablamos de reciclado de mezcla asfáltica en caliente, que es algo que se hace muchísimo en Estados Unidos, Europa, ¿no? Estos reciclados de mezcla asfáltica en caliente, que podría decirse que es la tecnología que más se utiliza, obviamente se hace en una planta de asfalto, ya sea una planta gravimétrica, volumétrica, cualquiera de las dos opciones, no hay ningún problema, se puede hacer. Existen plantas inclusive especiales para utilizar mayores porcentajes de RAF y todo eso. Entonces existe una tecnología de las empresas que se dedican a la fabricación de plantas que hoy en día pues están en línea con estas técnicas y desarrollan cada vez más mejores equipos para hacer posible mayores porcentajes de reciclado, ¿no? Pero también existe otra técnica de reciclado in situ. Es decir, podemos reciclar el pavimento y pasar con un tren de reciclado y hacer reciclado en caliente in situ. O sea, no es que necesariamente tengo que hacer el fresado, tengo que llevar a la planta y luego utilizar con material virgen, qué sé yo, por 25%, 30%, qué sé yo. Eso va a depender de las características de RAF y de todo ello, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente tengo que hacer eso, también puedo hacer un reciclado in situ. Entonces es posible. ¿Ok? Y esto también se hace hace muchos años, o sea, no es una tecnología para nada nueva. Ahora, si queremos reciclar por la tecnología en frío, que hoy en día se utiliza muchísimo también por el tema de reducción de huella de carbono y todo eso, también existen dos técnicas de reciclado en frío, que es la técnica de reciclado en planta, ¿verdad? La podemos reciclar en una planta de asfalto en frío o podemos reciclarla también in situ. Entonces tenemos cualquiera de las dos opciones, ¿no? Al igual que en la en caliente. Y finalmente, si vemos pues que el pavimento asfáltico ya está sumamente deteriorado, ya no da como se dice para poder hacer reciclado de esa capa asfáltica y ya de repente tenemos comprometido la base, de repente nos toca pues hacer un reciclado a profundidad, un full depth, ¿no? Entonces, y esos reciclados a profundidad inclusive los podemos estabilizar si queremos darle mayor resistencia, mayor aporte estructural, en fin. Entonces, nos da la posibilidad de reciclarlo aún cuando está en las peores condiciones, como les digo, utilizando esta técnica del full depth. Muy bien. Entonces, si hablamos de reciclado en planta, como les decía, hoy en día existen diversas marcas de plantas de asfalto, ¿no? Y ya sean del tipo gravimétrico como el que vemos aquí, ¿ok? O del tipo volumétrico, donde se puede hacer estos trabajos de reciclado, ¿no? Y algunos contemplan pues estos tambores de doble barril, otros tambores ya para poder hacer el mezclado de RAF más el material virgen, de manera que se pueda incrementar los porcentajes de RAF dentro del proceso de reciclaje. Entonces la tendencia siempre va a ello, pero para eso previamente obviamente hay que hacer todo un estudio y todo ello para poder hacer esto de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, dentro de estas técnicas, como les decía, existe la corriente americana, existe la corriente europea. La corriente americana pueden utilizar el blending chart, en la corriente europea se tiene unas tablitas, es sumamente sencillo utilizar esto y se puede trabajar de manera muy fácil. ¿Ok? La técnica de reciclado en caliente, igual, dentro de esta técnica existen técnicas para espesores más delgados, que a veces se trata de una escarificación y de una regularización. En otras técnicas se utiliza mezcla virgen, se mezcla con el reciclado y de esa forma se va avanzando. Entonces también se tiene unas técnicas dentro de esto, o sea, no es que simplemente viene la máquina, escarifica todo el espesor y listo, no. Entonces se tiene sus técnicas, ¿correcto? Entonces también se puede reciclar en caliente y de esa forma el mismo día pasamos con el tren y tenemos la carpeta asfáltica recuperada, reciclada y de esa forma podemos tener un pavimento para un periodo de tiempo más prolongado y reutilizando materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿no? Entonces es una técnica también bastante rápida, obviamente,
implica el tema de tener los equipos necesarios para poder hacer estas técnicas de reciclaje, pero también es posible hacerlo in situ en caliente. ¿Okay? Como vemos ahí, tenemos ya una mezcla reciclada con aporte de mezcla asfáltica virgen, y de esa forma podemos tener una carpeta asfáltica que nos va a durar pues otro periodo de vida de acuerdo a diseño, ¿no? Con respecto al reciclado en frío en planta, como les decía, ahí se trata de ver el RAF y poder reciclar, hacer mezclas asfálticas en frío 100% recicladas y darle ciertos usos. Yo sé que muchas veces está todavía, por ejemplo, en los países no tienden a utilizarlo para superficies de rodadura, pero las utilizan, por ejemplo, como binders en algunos casos, como, qué sé yo, para pavimentar bermas o para pavimentar vías de bajo volumen de tránsito, y entonces, y cada vez más está en la tendencia de investigar más cosas, cómo utilizar este tipo de materiales reciclados en carpetas asfálticas. Incluso hoy en día se estudia bajo el método de diseño balanceado el cómo poder diseñarlas estas mezclas. En fin, existen muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces podemos reciclarla en planta, en frío, o podemos reciclarla in situ. De repente pues estamos con una vía que estructuralmente la vemos bien a nivel de base, subbase, pero vemos que superficialmente la carretera, la carpeta asfáltica ya está fisurada, oxidada, y necesitamos reciclarla. Entonces podemos hacer también el reciclado en frío in situ, y esto se hace en muchos países. Entonces, de manera que podemos reciclar el espesor total de la carpeta asfáltica existente, porque sabemos que cuando una carpeta está fisurada, coloquemos lo que coloquemos arriba, va a haber reflexión de fisuras. Muchas veces me dirán, oye, pero existen elementos que nos, alguien me decía que mitigan. La verdad es que yo no conozco elementos que mitigan, conozco elementos que retardan la reflexión de fisuras, pero no conozco elementos que mitigan. ¿Ok? Existen retardadores, sí, pero cuando tenemos las fisuras siempre van a tender a subir. Entonces, lo mejor a veces es sacar todo el espesor y reciclar todo ello. ¿Correcto? Entonces, podemos utilizar esta técnica de reciclado. Entonces, y son técnicas que no son de ahora, se utilizan hace mucho tiempo. Por ejemplo, estas fotos yo recuerdo haber tomado, este es un trabajo que se estaba haciéndose en Brasil, estábamos en el año 2005, imagínense, estoy hablándoles de hace casi 20 años, que ya hacíamos estas técnicas de reciclado. Entonces no es algo nuevo, o sea, es algo que se hace en el mundo, ¿no? Entonces son técnicas con las cuales se puede recuperar pavimentos, ¿no? Y de esa forma se puede tener una vía, inclusive esta es una vía de alto volumen de tránsito, una vía concesionada, y después de hacer el reciclado, por ejemplo, se puede utilizar simplemente un tratamiento superficial como un microsurfacing o micropavimento, ¿no? Y de esa forma tener un pavimento desde el punto de vista costo-beneficio bastante bueno, y trabajar con materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, es decir, reutilizando todos estos materiales, reciclándolos. ¿Ok? O finalmente, si tenemos pues carpetas asfálticas sumamente fatigadas, como pasa muchas veces en nuestro país, donde tenemos a veces pues pavimentos en este estado, ¿no? Y uno dice, pues oye, es que esto ya no lo puedo reciclar en frío, o tendría que sacarlo todo y de repente en caliente para colocar, pero ya tengo problemas a nivel de base y todo ello. Entonces pues nos toca hacer los reciclados a profundidad. Entonces podemos hacer reciclados a profundidad, ¿no? Y si necesitamos mayores aportes estructurales, mayor resistencia de esa capa de reciclado, las estabilizamos, ¿no? Entonces, y de esa forma podemos tener una capa reciclada bastante resistente al volumen de tráfico que vaya a soportar. Obviamente todo esto implica hacer un diseño, determinar espesores y todo ello, la resistencia, los módulos y todo ello, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos reutilizar materiales, reutilizar y reciclar materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, y ese es el objetivo. O sea, el objetivo es ver cómo nosotros podemos aportar al medio ambiente. Entonces, eso es muy simple. Por ejemplo, en el tema de RAF, para tanto los reciclados en caliente, en frío, de repente en planta, hay que hacer obviamente todo un tema de gerenciamiento de RAF, recuperación, trituración, zarandeo. ¿Por qué? Porque no es simplemente agarro el RAF y lo coloco. Hay que hacer toda una clasificación por usos granulométricos, separarlos, de manera que esto vamos a utilizar como una fracción más, ¿no? Entonces, inclusive hay que tener en cuenta que cuando nosotros lo reciclamos en caliente, parte del asfalto que está en esta mezcla va a ser el aporte en la mezcla. Pero si nosotros
lo reciclamos en frío, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si va a estar frío no se va a activar ese asfalto, entonces no hay forma. A veces piensan que, oye, estoy reciclando en frío, pero ya tengo acá asfalto que me está aportando. Si no se activa el asfalto no va a aportar, está recubriendo el agregado, el árido y todo lo que sea, pero no se está activando como tal, ¿no? Necesitamos calentarlo si queremos activarlo. Entonces, existen una serie de recomendaciones en este tema del manejo del RAF, por ejemplo, cómo procesarlos, cómo acopiarlos, el tema de las pilas, de qué alturas deben ser, cómo debemos cubrirlos para evitar el tema de que estos se apelmacen por la humedad y todo ello, ¿verdad? Entonces es importante todas esas recomendaciones tener en cuenta. ¿Para qué? Para que podamos tener pues un RAF bien procesado y de esa forma pueda entrar como parte componente de nuestra mezcla, ya sea en caliente o en frío. Entonces, importantísimo el tema del procesamiento de RAF. Muy bien, entonces señores, eso era lo que yo quería hablarles porque la verdad ya el tiempo ya se me agota en un minuto. Entonces, básicamente lo que yo quiero llegar son a unas conclusiones finales, de que estos temas de reciclado no es algo que sea de ahora, tienen ya muchos años que se vienen haciendo de manera satisfactoria, con muy buenísimos resultados. Recordemos que al utilizar el asfalto estamos utilizando un residuo de la industria de la energía, entonces también estamos de alguna manera generando una solución sostenible, ¿no? El asfalto, al ser un material 100% reciclable, el asfalto es un material que podríamos decirlo es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, señores, todos tenemos que pensar en que reciclar es el presente y el futuro, y es la forma como nosotros como ingenieros de pavimentos tenemos que aportar en evitar pues todos estos problemas de calentamiento global y todos estos problemas que se vienen generando en el mundo. ¿Ok? Muchas gracias, señores.